tal están? Buenas noches, bienvenidos al Día News, una semana más en este espacio audiovisual de su periódico El Día de Segovia, en el que les vamos a contar algunos de los temas que han podido disfrutar en estos últimos días. Aurelio Martín, buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si es el Día News o el Día de la Sego News, porque bueno, nos permitimos una licencia en la portada el otro día, en la cabecera. La verdad es que la cabecera de un periódico es siempre una cosa muy sagrada, pero a veces uno se puede permitir esa licencia. La dirección del periódico optó por permitirse esa licencia de dedicarle a la segoviana el Día de la Sego. Era la cabecera, el nombre del periódico, en homenaje a la Sego, que aún el sábado pasado no había jugado su partido y no había ganado 4-0 y no había ascendido a la segunda B. Pero bueno, era como darle un impulso, como le dieron decenas de segovianos y de colectivos y de grupos de vecinos, ¿no? Y de aficionados. La segoviana, que protagonizaba esa imagen de portada y luego protagonizaba esa remontada y ese ascenso, que ya se ha celebrado. En la segunda parte de este programa hablaremos con nuestro compañero Nacho Sáez, también compañero del Día de Segovia, de la 8 Segovia, y hablaremos de lo que han sido estos últimos días y también del reportaje que ofrecía y que también se leía en el palco de la Albuera. Vamos a comenzar hablando de uno de los temas que hemos abordado en ese último número del Día de Segovia, como era un balance municipal. Ya saben que en mayo de 2015 los ciudadanos estaban llamados a las urnas en esas elecciones municipales. Mayo de 2017 era tiempo, Aurelio, 2 años después, Ecuador de legislatura, de hacer balance. Sí, quizás sea politizar demasiado a lo mejor la información, pero también a veces hay que frenar y hacer un recuento de lo que se ha hecho. En resumen, lo que decía la información de David Zaso y de Sergio Arribas es que se ha cumplido una buena parte, 2/3 del programa electoral del Partido Socialista, que es quien tiene la mayoría de gobierno, pero bueno, pues le queda ese tercio de lo que es lo más caro, lo más costoso y desde luego hacer frente a todas esas sentencias en contra que se arrastraban de corporaciones anteriores, muchas de ellas incluso anteriores a la época del alcalde Pedro Aragüetes. Era un reportaje muy plural, como han podido ver, dando a todos los grupos que forman ese equipo del Ayuntamiento de Segovia, ese pleno del Ayuntamiento, y también a colectivos. Vamos a escuchar en primer lugar a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, haciendo un pequeño balance de lo que han sido estos 2 años de legislatura. Bueno, pues han sido 2 años donde hemos ido ejecutando muchos proyectos que había pendientes, y me viene a la cabeza el primero, la estación de autobuses, porque fue el primer problema que yo encontré sobre la mesa cuando llegué a la alcaldía. Es decir, el primer problema era la posibilidad de cierre de la estación de autobuses. Afortunadamente la estación está remodelada y en funcionamiento ya. Ese le citaría yo como un tema fundamental. Luego, otro de los proyectos clave que, en cuanto a obras, es la Avenida de la Constitución, que por desgracia ha tenido los problemas que ha tenido y que todavía no se ha concluido, pero espero que esté resuelto próximamente, en 1 mes y medio o así, que esté totalmente resuelto. Esto en cuanto a obras. Luego se han llevado a cabo, pues, por ejemplo, en lo que tiene que ver con restauración y conservación de patrimonio histórico, concluimos el complejo de la Casa de la Moneda con ese último rincón que nos quedaba, que era el Jardín del Rey, acondicionado y puesto a disposición de los ciudadanos. Estoy yendo así de manera como me va viniendo a la cabeza, ¿no? Y seguramente me olvide de algo fundamental. Creo que esto era prioritario. Pusimos en funcionamiento el Centro de Interpretación del Barrio de San Lorenzo con los programas de educación ambiental que nos parecen básicos. Potenciamos todo lo que tiene que ver con el proyecto Segovia Ciudad Educadora en muchos sentidos. Estoy hablando de igualdad, los programas de educación por y para la igualdad en los centros educativos, me parece básico, y más conociendo los datos del aumento de machismo en adolescentes. Creo que era imprescindible una intervención municipal, a pesar de no tener las competencias en materia educativa. Hemos creado, en cuanto a empleo, ahora estoy yéndome a empleo, a innovación, a fomento del emprendimiento. Hemos creado la plataforma Segovia Open Future de la mano de la Fundación de Telefónica, de la Fundación Telefónica.
Al hilo de esto último que hablaba del Telefónica Open Future, mañana se dedica el programa de Enfoque de Actualidad a ese tema. Así es, vamos a dedicar bueno, pues nuestro programa Enfoque de Actualidad, ya casi al filo del final de la temporada, a este buen proyecto de ayuda a los emprendedores, a las tecnologías digitales y a los proyectos de futuro. Esta, bueno, una apertura al futuro, a este futuro abierto. Y ahí estaremos mañana en el Enfoque de Actualidad. Pero vamos a seguir. Eso será mañana a partir de las 10:30 de la noche, y ahora vamos a dar voz también a la que es portavoz del Grupo Municipal Popular, también el Partido Popular, con mayor representación del resto de grupos en el Ayuntamiento, y esto es lo que señalaba en el Ecuador de legislatura Raquel Fernández, su portavoz. Los temas que he mencionado son los mismos temas que teníamos pendientes en 2015. Y espero confundirme, pero tiene pinta de que van a ser los mismos temas que tengamos pendiente, como sigamos así, en 2018 o 2019, puesto que insisto en que los temas no se cierran. El único proyecto que se ha ejecutado ha sido la Avenida de la Constitución, y ya he dicho bueno, pues todas las pegas inconvenientes que tiene. Corrijo, también se ha ejecutado la estación de autobuses, pero sí que me gustaría también puntualizar que aquí el 70% de la inversión la ha aportado la Junta de Castilla y León, cosa que luego tampoco se reconoce nunca desde el Gobierno municipal socialista. Y sobre todo la lectura que hay que hacer, o la pregunta al aire que yo lanzo es: ¿qué actuaciones ha liderado el Gobierno socialista en estos últimos años en Segovia capital? Porque la respuesta es que la única actuación que ha liderado en solitario ha sido el CAT. Insisto en que las valoraciones al respecto pues ya las he hecho. Así que yo creo que el balance, si lo concretamos, pues es incumplimientos reiterados, por un lado, falta de inversiones o nula capacidad de inversión derivada de las sentencias judiciales, que a su vez vienen derivadas o proporcionadas por la gestión socialista de los últimos 14 años, que ya conocen que todos los pleitos vienen derivados de su gestión, y sobre todo, pues como decía, falta de rigor y casi incumplimiento tras incumplimiento. Ese es el resumen del balance que le puedo hacer. La creación de puestos de empleo también era otro de los temas en los que se quería ahondar en esta legislatura. Dos proyectos. Carrefour se implantará el día 8 de junio. El Centro Comercial Segovia-Guiomar parece que puede quedarse archivado, podríamos decir, carpetazo podría haber en este tema. Así es, hablamos de Carrefour con unos 200 puestos de trabajo, aunque hay que reconocer que antes había unos 160 aproximadamente, o 170, y hablamos de que parece ser que ya estas Navidades ese centro comercial, esos espacios comerciales Guiomar, no parece que se puedan abrir en la fecha que se había indicado, que eran las Navidades de 2018, con lo cual, bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona este asunto. Eso sí, la empresa dice que quedarán pendientes y en próximas fechas no cierran definitivamente el tema, pero que les está siendo muy difícil. También se ha caducado esa licencia y la posterior prórroga del Ayuntamiento de Segovia. Veían imágenes de Carrefour, sí que se va a implantar, mejor dicho, el próximo 8 de junio. Ya están con esos trabajos de adecuación y preparación del personal. Vamos a escuchar también a uno de los protagonistas en esa presentación, a Gabriel García Aparicio, también director regional de Carrefour. Va a ser la número 22 que abramos dentro de esas que hemos adquirido a la anterior enseña, y bueno, pues fruto de la experiencia que hicimos en la primera, que también cayó en la comunidad, también tuve el honor de abrirla, que fue en Zamora y estaba dentro de Castilla y León. Fruto de esa experiencia hemos adquirido pues una expertise, y lo que hacemos es, lo voy a resumir mucho y si queréis luego lo desarrollamos, pero en 2 semanas cerramos el lunes, abrimos el jueves de la semana siguiente, de las 2 semanas siguientes, perdón, y en 2 semanas, con un montón de gente trabajando dentro a forma de especialistas, le damos la vuelta al hipermercado, quitamos todo lo que había y ponemos todos nuestros sistemas y todo lo que es nuestro modelo comercial, todos nuestros modelos comerciales, y prácticamente abrimos como si fuera un nuevo Carrefour.
De hecho, pues nuestros propios compañeros, la primera vez que lo hicimos, se quedaron sorprendidos y dicen, es increíble que en 2 semanas hayáis podido hacer esto. Bueno, pues en 2 semanas prácticamente 350 personas trabajando al mismo tiempo para que podamos hacer que donde antes había otra cosa, mañana o el día 8 de junio en este caso, haya un Carrefour. Apunten esa fecha, 8 de junio, la apertura de Carrefour en Segovia. Seguimos con este programa del Día News a la vuelta de pausa. Seguimos en este programa del Día News. Les hablábamos anteriormente de lo que está siendo el balance de esta legislatura en el Ecuador. Uno de los temas pendientes de aprobación es el Plan Especial de las Áreas Históricas, el PEAIS, que se abordaba también en la entrevista con la presidenta del Colegio de Arquitectos, Susana Moreno, que además ha renovado su cargo pasadas fechas. Así es, era una entrevista con Susana Moreno. Es cierto que, bueno, ella, como otros sectores, también han criticado la falta de un plan que ordene todas las áreas históricas, lo que bueno, pues está quizá constriñendo demasiado la ciudad, impidiendo la construcción, la rehabilitación, la recuperación de la ciudad. El titular era desde luego bastante gráfico, porque ella decía que Segovia no está conservada, está vieja, y realmente, bueno, pues culpaba a quien en este caso es responsable de sacar adelante ese plan especial de áreas históricas, como es el gobierno municipal. Antes hablábamos de los 2/3 de ese programa electoral cumplidos, pero son las cosas, insistimos, del día a día. Los temas importantes, las grandes políticas, los grandes asuntos no han podido abordarse, o bien por falta de saber hacer, de gestión, o bien también de dinero, pues en una época indudablemente de crisis, ¿no? Vamos a escuchar también ahora a continuación los testimonios de Susana Moreno, presidenta del Colegio de Arquitectos. Luego seguimos comentando más temas. Nosotros los mandatos los tenemos cada 2 años nada más. En 2 años la verdad es que nos ha dado tiempo a hacer bastantes cosas, pero no todas aquellas cosas. Sobre todo no hemos podido consolidar aquellas cosas que hemos puesto ya en marcha, que ese es quizá el objetivo principal de estos 2 años que tenemos. No solo consolidar lo que ya hemos puesto en marcha, sino que además una vez que estás dentro del colegio es cuando lo conoces en profundidad. Y también es entonces cuando ves el potencial que tiene el colegio. Y entonces, bueno, pues es el momento de que se ocurren nuevas ideas, nuevos proyectos, que son los que estamos ahora poniendo en marcha. Una de las cosas que se nos ha quedado en el tintero estos 2 años pasados y que a nosotros nos gustaría pues potenciarla, es la divulgación de la buena arquitectura en Segovia. Queremos que el colegio participe también de las actividades culturales de Segovia, que sea un referente cultural, o al menos un referente cultural en lo que a nosotros nos toca, que es la materia de la arquitectura, porque la arquitectura es suficientemente interesante y de suficiente calidad en España como para que pueda ser divulgada aquí. La ciudad está envejeciendo, cada vez está no más conservada, sino más vieja, nada más. Entonces, bueno, no hay renovación, pero tampoco hay rehabilitación. Bueno, es que la ciudad está parada, está como bloqueada. Mirar, nosotros tenemos un dato, lo repito muchas veces, pero es que es un dato que realmente a mí nos sorprendió a la Junta Directiva, y es que ya llevamos 2 años, al menos, no tenemos los datos anteriores porque no los habíamos recopilado, de que solamente el 15% de los proyectos que se presentan en el Colegio de Arquitectos pertenecen al ámbito de la ciudad de Segovia. El resto, el 85%, son de los pueblos, y no es algo, o sea, no se corresponde con el potencial que la ciudad tiene, ni con la actividad económica que la ciudad desprende. Entonces, pues aquí está pasando algo que no debería pasar, y algo que es distorsionante. Evidentemente indica que la ciudad está bloqueada, y probablemente esté bloqueada por esa falta de planeamiento. Y de arquitectos pasamos a hablar de periodistas, concretamente de los corresponsales y enviados especiales, porque se entregaba una nueva edición del Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez. Ya disfrutaron ayer prácticamente de un gran resumen de la gala, y vamos a ver también imágenes de cómo era esa gala en la que Mónica García Prieto pues recogía el Premio Cirilo Rodríguez. Yo creo que, Aurelio,
cualquiera que lo hubiera ganado era totalmente merecido, en el caso de Mónica también. Así es, era un buen ganador, unos buenos finalistas, desde luego no solo Mónica García Prieto, sino también dos periodistas turcos y también el corresponsal de televisión española en Washington, Carlos Franganillo, al cual vemos casi todos los días en los informativos. Bueno, ahí está la entrega, la gala de entrega, pero también abordamos ese mismo día la inauguración de exposición de fotoperiodismo y la entrega de los premios nacionales de fotoperiodismo. El día anterior estuvimos en la universidad en las jornadas de periodismo en lo global. En fin, Segovia ha sido este fin de semana, y así lo recogía el día de Segovia, pues la ciudad del periodismo y la ciudad del periodismo de corresponsales y de enviados especiales, de estos reporteros que acuden a los sitios para contar lo que ocurre, muchas veces pues con el peligro de su vida, ¿no? Vamos a escuchar declaraciones, testimonios que recogíamos al final de esa gala de entrega del premio Cirilo Rodríguez a Mónica García Prieto, vencedora en esta edición. Significa un reconocimiento impresionante, significa un enorme respaldo, sobre todo una persona que, como decía en la presentación, ha sido una freelance por convicción y representa efectivamente un colectivo que está muy descuidado y que estamos asumiendo una enorme carga de la responsabilidad que tenemos la prensa en política internacional. Cada vez encuentras menos corresponsalías, encuentras menos oficinas en el extranjero, cada vez depende más de un freelance que está en una situación tremendamente precaria, como lo definía un colega. Somos precarios denunciando situaciones precarias. Entonces, el hecho de que se me reconozca con esto, creo que reconoce a todo un colectivo, a todo un esfuerzo y a toda una convicción, que significa que este trabajo está para dar voz a quienes no la tienen, nos traten como nos traten y nos paguen como nos paguen, ¿no? Porque es nuestra obligación, es nuestra deuda con la sociedad y porque la sociedad debe saber para poder tomar decisiones y no caer luego en errores históricos que nos lleven a desastres. Por poder elegir un poco el foco al que quiero dar luz, no solamente dejarme llevar por el mainstream, por los medios convencionales, por los grandes medios internacionales. Es una tendencia que está ocurriendo en todo el mundo. Te piden un poco lo que dice el New York Times, lo que dice la BBC, no te piden lo que es sobre el terreno. Incluso cuando tú estás en la invasión de Irak, pues te llamaban diciendo, oye, es que he escuchado en la BBC que pasa esto, ya es que estoy sobre el terreno y pasa esto otro. Es muy importante tener pies sobre el terreno, tener ojos sobre el terreno, hablar con la gente. Muchas veces llegas a países después de haber escuchado 1 millón de análisis, de haber leído 1 millón de artículos y encuentras una realidad completamente diferente a la que te contaban, ¿no? Entonces me parece que es más necesario que nunca estar para poder interpretar y comprender. Es terriblemente crítica, tan crítica como necesaria, o sea, sigue siendo una de las prioridades. Yo creo que más que nunca el ascenso de los populismos en toda Europa, el ascenso de un troll mediático como Trump a la presidencia de Estados Unidos me parece terriblemente preocupante. Yo creo que precisamente la labor de la prensa, que bueno, ha dejado de ser ese cuarto poder un poco porque ha descuidado una obligación o porque se ha vendido el capital o la empresa, como queráis, pero el caso es que la obligación sigue siendo explicar al público por qué ocurren estas cosas, para ayudar a tomar decisiones correctas que no les lleven a desastres y que no nos lleven a repetir la historia, ¿no? Cosa que me preocupa bastante, porque la historia es cíclica y pensamos que los refugiados son los demás. Nosotros fuimos refugiados en el año 36-39. Entonces yo creo que hay que ser muy consciente de la complejidad del sistema para no caer en errores que nos lleven a desastres. Nos quedan unos minutos de programa y se los vamos a dedicar a la gimnástica segoviana, protagonista en estos últimos días y protagonista, evidentemente, en nuestro último periódico del día de Segovia. Ya tenemos con nosotros a nuestro compañero Nacho Sáez. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Aurelio, decíamos al inicio del día de la Sego, cambiábamos la cabecera y creo que la ocasión lo merecía. Sí, las cabeceras, desde luego, decíamos que era una cosa sagrada. Tú en periodismo sabes que es así, Nacho. Pero bueno, esta circunstancia sí que hizo mover absolutamente todo. Ha habido periódicos que han mantenido cientos de años, al menos un 100 años, la misma cabecera y ni siquiera se atrevían a tocar una letra, a limar un poquito a lo mejor la corona de la letra. En este caso, ¿cuál fue la repercusión en la calle? Tú que estuviste viviendo todo el fin de semana el proceso del ascenso de la gimnástica segoviana y la celebración, ¿cuál fue ese recibimiento a esta portada? Hombre, pues yo creo que fue una iniciativa, ha sido una iniciativa que ha gustado mucho a los aficionados de la segoviana, que muchos se sorprendieron al verlo el sábado, ¿no? Antes, en la mañana previa a ese partido tan importante que tenía la segoviana, pues ver esa portada pues llamó mucho la atención. En Facebook hay un grupo que es de aficionados gimnástica segoviana
y bueno, pues compañeros, aficionados colgaron la fotografía con la portada y la verdad es que había varios comentarios de gente que le había gustado mucho y bueno, hay que decir que era una portada muy especial porque no era solo eso, ese cambio de la cabecera que ideó nuestro director Juanjo Fernández, sino que también pues iba complementada con la fotografía de primera, que en este caso estaba dedicada, como no podía ser de otra manera, a esa cita histórica de la segoviana, con una gran imagen de Diego de Miguel, en la que pues bueno, varios jugadores, en este caso Chema, Javi Marcos, Borja Plaza, Quique y Dani Arribas, pues posaron con banderas, bufandas de la segoviana en la Plaza del Azoguejo y bueno, yo creo que la foto de Diego de Miguel era muy bonita y bueno, pues y luego doble reportaje, ¿no? Perdona que te corte, en el interior del... Lo estamos bomberos, viendo. Policías... personas de hostelería, sí, de comercios. Queríamos reflejar un poco la implicación, el entusiasmo que había en la ciudad por este partido. Ya hace 15 días, cuando se supo que el Atlético malagueño iba a ser el rival con el que nos íbamos a jugar el ascenso, pues ya vimos que había mucha gente que había colgado en los balcones de sus casas, banderas, bufandas de la segoviana, y bueno, pues viendo ese entusiasmo, como decía, que había en la ciudad, pues creímos que bueno, pues que sería bonito, ¿no?, que colectivos, pues eso, como la policía local, como los bomberos, como la plantilla del restaurante Casares, que se ha encargado de dar de comer durante toda la temporada a varios jugadores de la segoviana, pues que posaran y mandaran ese mensaje de ánimo a la plantilla, que no sé si el mismo sábado lo vería antes del partido, ojalá que sí, y que les sirviera para coger más confianza y motivación de cara a ese partido que salió fenomenal. Quedan ahora unos duros meses de verano, pero la verdad que compagina muy bien con este Día de Segovia. Las historias humanas y personales van a seguir primando en la sección de deportes. Eso es, en estas últimas semanas en los deportes pues nos hemos centrado más en la actualidad. No quedaba otra. Primero hemos tenido el ascenso a primera división del Naturped de Segovia Futsal, en el que también pues intentamos que se viera, ¿no?, las ganas que tenía también la ciudad en este caso de que el fútbol sala segoviano volviera a primera división. Y bueno, pues en estas últimas semanas con el playoff de ascenso de la segoviana, pues también darle cabida y darle la importancia que se merecía. Y a partir de ahora, pues eso, no faltará la actualidad de los principales equipos y deportistas de nuestra provincia, pero como dices, pues trataremos de dar cabida a esas historias diferentes que también son interesantes de conocer. ¿Cómo has vivido un poco estos días? Lo hemos podido ver también en la 8 de Segovia, en las últimas horas. ¿Cómo ha sido para ti disfrutar del tercer ascenso de la gimnástica segoviana, segunda B? Pues personalmente, desde un punto de vista profesional, recuerdo que hace 2 años tuve la oportunidad de estar en Calahorra, de estar en Laredo y de estar en Algeciras, siguiendo el que podía haber sido ese tercer ascenso que se ha hecho esperar hasta ahora, y creo que vivir un ascenso en casa como fue el otro día, pues creo que es algo muy especial. Lo decían los jugadores, los directivos, que subir en casa tiene algo especial y creo que en este caso fue así. Yo recuerdo que aquel primer ascenso del año 99 creo que fue, pues recuerdo que lo viví como aficionado siendo un niño en las gradas, y en cambio el de Logroño en 2011 lo tuve que vivir a través de la radio y de internet, y bueno, pues ha sido muy especial. Estabas conmigo que lo del camión tiene poco glamour, ¿no? Sí, pero bueno, pues lo refleja lo que es este club, ¿no? Un club humilde en el que, pues mira, seguramente todos los que estamos viendo en esas imágenes de los jugadores y demás, pues el domingo estaban celebrando ahí en el balcón, y la mayoría seguramente al día siguiente por la mañana se tuvieron que ir a sus respectivos trabajos o universidades a estudiar, a trabajar, porque bueno, pues eso, es un club humilde, y aquí ojalá tuviéramos como en León un autobús descapotable que pudiéramos utilizar para estas celebraciones, pero bueno, nosotros tenemos un camión que además aportó uno de los patrocinadores del club, y bueno, yo creo que quedó bonito, y bueno, viendo la repercusión también por internet en otras provincias y demás, ha gustado la iniciativa de que fueran camiones. Bueno, te veo muy defensor como siempre del equipo, la gimnástica segoviana, pero bueno, aquí también tenemos algún autobús descapotable, como puede ser el de turismo, que se podría haber habilitado para ello independientemente, y reconocemos el extraordinario mérito tanto de los directivos como de los jugadores de trabajar o de estudiar
y de seguir ahí dando el callo, no con los contratos millonarios a los que estamos acostumbrados en el deporte. Vamos a ver también los semáforos ya en estos últimos minutos de programa, puntuaciones que bien podíamos dárselas positivas a cualquiera, a los jugadores de la gimnástica segoviana, pero vamos a ver en pantalla las puntuaciones que hemos querido calificar en el último número del Día de Segovia, Aurelio. Pues vamos a ver los semáforos, efectivamente, que como saben, verde, amarillo y rojo, pero ya que está aquí con nosotros, le vamos a dejar hoy el privilegio a Nacho, también miembro de la redacción, como lo hemos comentado antes, del Día de Segovia y de la 8 Televisión, para que nos hable de los semáforos. Pues sí, invitado. Sí, en esta semana, ya que no estuviste tú la semana pasada y estuvimos nosotros un poco más pendientes de ello, pues bueno, en primer lugar, uno de los semáforos verdes se lo quisimos dedicar a Beatriz Serrano, que es la directora de la Fundación Caja Rural, por esa plataforma que han creado para buscar empleo. Luego también tenemos a la directora de la compañía de teatro Nau de Amores, Ana Zamora, que bueno, esa compañía de la que estamos todos tan orgullosos, segoviana, y que bueno, que sigue teniendo iniciativas, en este caso vinculadas a Andrés Laguna, y bueno, pues eso, que estamos muy contentos de que haya segovianos pues triunfando por ahí, como es el caso de otra persona muy vinculada a Segovia, como es el constructor de títeres Francisco Peralta, que ha recibido un homenaje en Cádiz. Y bueno, pues el amarillo en este caso tenemos a Bustamante, y los rojos pues les han caído en esta ocasión a Sandro Rosell y a... Les ha aumentado la dosis de rojos. Pues con ello nos vamos a despedir, Nacho, muchísimas gracias. Y también enhorabuena por el trabajo. Un aviso antes de despedirnos: no se olviden de que el sábado y el domingo el Día de Segovia está en los kioscos al precio de 2 euros, con muchas historias y también con una gran oferta editorial, porque les acompañamos junto con el periódico, va el magazine y la revista 10 minutos. Muy buenas noches. Ya saben que donde haya una buena historia, ahí estará el Día de Segovia para contarla. Muy buenas noches.